300 años antes de Cristo, con la especialización en agricultura, ganadería u otras actividades, se generan antecedentes los cuales se comercializaron por medio del trueque. El trueque es una práctica que existe desde el periodo neolítico, desde hace aproximadamente 100.000 años. Esto es un 10% del tiempo de la existencia de la especie humana. Con esta aparición en la sociedad agricultora, ganadera, siendo los fenicios y los egipcios los primeros que llevaron el trueque más allá de las fronteras por medio de la navegación. Podemos decir que las primeras monedas surgen en el Asia Menor sobre el siglo VII a.C. y pues ahí se mandaron a hacer para facilitar la recaudación de los impuestos, aunque pues es muy probable que apareciera mucho antes en cualquier otro lugar. El león de India es una moneda oficial acuñada más antigua que se conserva. Se encontró también que en Turquía sobre el año 650 a.C. se fabricaron por orden de ley como medio legal de intercambio, y estos estaban hechas de oro y de plata. Hubieron otras para que se usaran como metales, el cobre, el bronce y el hierro, pero se presentaron las primeras por su escasez y su incorruptibilidad, ya que no se atropezaban aunque se almacenaban también mucho tiempo. En el actual Pakistán también se han encontrado monedas que... El comercio desde la caída del Imperio Romano era casi inexistente, que se podría decir que se limitaba a una economía autárquica. Sin embargo, en el siglo XII marcará un antes y un después en la sociedad medieval al reproducirse uno de los grandes cambios en Europa vinculado al renacer de las ciudades y por consiguiente de las actividades comerciales, las cuales serían las rutas y los transportes que utilizaban en la Edad Media. Principalmente existían tres rutas para comercializar, las cuales eran las vías marítimas, las vías fluviales y las vías terrestres. Las vías terrestres eran las que permitían alcanzar zonas más profundas, llegando a los ríos, pero sin embargo estos caminos eran muy inseguros y muy malos, ya que debían pagar una gran cantidad de impuestos, por lo que era el medio de transporte más caro y por lo tanto el menos utilizado en la Edad Media. Seguimos con el transporte fluvial, que era el segundo. Era uno de los elegidos para comercializar, aunque también estaba sujeto a impuestos, como todo. Algunas de las redes fluviales más importantes fueron las del río Ródano, Rin y todo el enjambrado de los diferentes ríos que hay por la zona de Flandes. Por último, la vía marítima, que fue la preferida para los comerciantes, pues aunque era mayor la lentitud de los viajes, con tan solo un barco se podía cargar la mercancía de varios comerciantes, el cual lo hacía el medio más eficiente. Siguiendo con la línea de tiempo, se surgieron apariciones como serían los bancos y las ferias, que también tuvo que ver bastante para la creación de los bancos, porque en la Edad Media se habla de la aparición de nuevos métodos de comercio, como por ejemplo lo que acabo de decir, que son las ferias, como un tipo de mercado de tipo nacional e internacional, y muy vinculada con la figura de los mercaderes. Paralelo a esto, se viene el proceso de comercializar, ya que se estableció un desarrollo monetario en el que se empezaron a acuñar o comenzaron a haber monedas, y pues estas tenían que ponerse en circulación por toda Europa, pues aunque en un principio los mercaderos llevaban el dinero consigo todo el tiempo, el avance en el comercio supuso que fuera imposible llevar grandes cantidades monetarias por el miedo a que los comerciantes pudieran ser asaltados. Con este modo, pues, para garantizar y agilizar las transacciones comerciales, aparecieron los primeros bancos. Y cómo no,
también aparecieron los banqueros, cuya función se basaba en reconocer las diferentes monedas que existían en ese entonces, ya sea su peso y su equivalencia. Muchos de estos banqueros se convirtieron con el tiempo en cambistas, lo cual significa que su trabajo se basaba en tener diferentes tipos de monedas para que un comerciante pudiera cambiarlas por otra y así comprar en otros países. Transatlántico, que no es más que los viajes que se realizaban con esclavos que eran obtenidos en su mayoría de África, los cuales se tiene un registro que fueron alrededor de más o menos 12 millones de esclavos que se fueron repartidos por todos los continentes en movimiento de ventas o intercambio de bienes. A través de esto se conseguía que ciertas personas, cierto círculo de realeza tuvieran esclavos, valga la redundancia, con el fin de ellos tenerlos a su orden, a su merced, para brindarles trabajos pesados sin algún tipo de remuneración, ya sea económica o de bienestar. Con la línea del tiempo, ahora les voy a hablar un poco o lo más relevante de lo que fue la era del descubrimiento, que esta era se basa más que todo a mediados del siglo XV y trata más que todo de los viajes que se hacían a través del mar para descubrir nuevas tierras, nuevos continentes o nuevas partes donde se pudiera ejercer o conquistar más allá. Entre uno de estos viajes resaltan los viajeros como Cristóbal Colón, Vasco de Gama, quienes fueron uno de los principales descubridores que más se internaron en los mares para descubrir nuevas tierras. Y seguimos con la innovación en el transporte. En 1840, en esta época se implementaron los ferrocarriles como una nueva forma de transporte, la cual aún tenía muchas imperfecciones, de tal manera que solo hasta 1804 que Richard Trevely probó el motor a vapor, el cual tuvo su gran impacto en la revolución industrial, fue que resultó insatisfactorio, ya que este motor resultó ser demasiado pesado para los raíles, y fue únicamente desde que se desarrolló los raíles en estos más recientes hechos. Estos estaban hechos de hierro forjado. Luego decidieron forjarlo en 1820. La introducción de estos en el proceso de Bremser, que permitió fabricar estos rieles en acero a finales de la década de 1860. Estos fueron forjados en acero ya que tenían unas características que duraban más veces que el del hierro, y es asimismo como estos modelos hicieron posible la creación de las locomotoras más pesadas y permitiendo tener trenes más largos y mejorados, ya que mejoraban su productividad en los ferrocarriles. Una de las primeras aportaciones de la revolución de transporte fue el ferrocarril, pues Gran Bretaña fue una de las primeras sociedades pioneras en este ámbito, y a consecuencia de eso, en la actualidad cuenta con la red más densa del mundo de ferrocarriles. Luego, hasta 1950, en la globalización desarrollándose paulatinamente desde 1950, la globalización nace como una consecuencia de la necesidad de rebajar los costos de producción con el fin de dar la habilidad al productor o de ser competitivo dentro del entorno global. Es así como la producción europea de automóviles pasó de 1.1 millones en 1950 a 10.4 millones en 1970. Muchas gracias.